La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de FM Ritmo Ibarra 103.5. Hoy queremos poner en análisis un tema importante vinculado con las reformas vigentes, con la Ley de Integridad Pública, que fuera aprobada en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional el 24 de junio anterior, y 2 días después, de inmediato, el Ejecutivo puso en vigencia con su publicación en el registro oficial. Entre las tantas reformas que se aprobaron y que han sido observadas ya respecto de la unidad legislativa, tiene que ver con el tema que vamos a abordar hoy, los desafíos del Banco Central del Ecuador, la nueva Junta de Regulación Monetaria que se integra, había 2 juntas, el papel de la Superintendencia de Bancos y un tema fundamental, el control de las cooperativas. Precisamente, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tiene un plazo, de acuerdo con la nueva norma, de 90 días a partir de la posesión de sus miembros para emitir regulaciones para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. También tiene que ver con reformas al Código Monetario y Financiero sobre una entidad que queda la Junta de Política y Regulación Monetaria, que deberá ser elegida y durar los 5 integrantes por un periodo de 4 años, según dice la norma. Con estos antecedentes, quiero dar la cordial bienvenida a nuestras invitadas e invitados, la doctora Ruda Arregui, ex superintendenta de bancos, la doctora Rosa Matilde Guerrero, consultora y ex funcionaria internacional, y el economista Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex presidente de la Junta Monetaria. Quisiera empezar con la doctora Ruda Arregui. ¿Cuál es su comentario inicial respecto de estas reformas al Código Monetario y Financiero que está integrado en la Ley de Integridad Pública? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Rosa Matilde. Muy buenos días, Abelardo. Qué gusto compartir con ustedes este espacio para comentar sobre estas reformas que se van a dar a través de la Ley de Integridad Pública. Lo primero que creo que es importante tener en cuenta siempre cuando se hace este tipo de reformas es que todas ellas deben tender a soportar, sustentar de mejor manera aquellos mandatos constitucionales que tienen que ver con el sistema financiero cuando ubican claramente a, digamos, las instituciones para preservar la estabilidad financiera, la solidez del sistema y la transparencia del sistema. Creo que esto es bien importante, es decir, todas las reformas que se hagan, todos los arreglos institucionales y todos los arreglos también normativos deben tender a darle soporte, mayor sustento a estos elementos que son el mandato constitucional. Dicho esto, también es importante mencionar que todo lo que se hace en términos de estructura tiene que hacerse de manera que perdure en el tiempo, porque caso contrario, ¿no es cierto?, no va a ser técnico y probablemente no va a resistir los mínimos pruebas de tensión que se den dentro del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante de esas reformas tiene que ser el mantener la confianza. Eso Ahora, creo que es fundamental. claro, esto de la confianza siendo importantísimo, ¿cómo lograr? ¿Estas reformas apuntan precisamente a eso?
Hay algunas reformas que está haciendo ahora la Junta que en su momento nosotros habíamos recomendado desde la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, esto de que sea una sola Junta, por ejemplo. Sin embargo, hay otros elementos que fueron en su momento también recomendados, que aún no han sido resueltos en términos de algo que lo mencionó Rosa Matilde en un artículo que publicaron en El Universo esta semana que pasó, que son los elementos en cambio que configuran la represión financiera. Pero quizá no me adelantaría hasta allá, primero para poder hacer el análisis de qué es o qué implica la reforma que ahora está planteando la ley. Esa reforma que plantea la ley tiene algunos elementos que creo que son importantes. En este momento, el más complejo de todos es esta tarea que le han encargado a la nueva Junta, como usted bien decía, de que en 90 días pueda identificar, es decir, establecer criterios mínimos, establecer una metodología, seguramente basarse en algunos elementos de estándares internacionales para hacer algo que es realmente de suyo complicado, que es el poder cambiar un concepto y una figura jurídica, que es pasar unas cooperativas de ahorro y crédito, que son unas instituciones que están conformadas por sus miembros, por sus cooperados, y convertir a estas instituciones que tienen una naturaleza, nuevamente, mucho más en nuestra legislación, que está regida por la parte de la economía social, convertirlas a sociedades anónimas. Esto creo que es uno de los elementos más complejos de los cambios de la regulación. Y hay otros elementos que efectivamente, una vez constituida la Junta, va a ir, y esperemos que así sea, va a ir ajustándolos conforme, primero, la necesidad que tiene el sistema financiero ecuatoriano de ir justo a esta internacionalización. Segundo, en términos de las debilidades que en su momento ya fueron reveladas, ya fueron expuestas por la evaluación que hizo en conjunto el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial en su famoso informe del EPSA. Creo que esto es lo más complejo. Bienvenida la doctora Rosa Matilde Guerrero. A ver, partamos de un comentario inicial sobre estas reformas a la Ley de Integridad Pública con una premisa. Esta Asamblea Nacional de la que se ha venido reclamando ha aprobado a través del formato de proyectos urgentes en materia económica, aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional, las reformas parciales a la ley electoral y hoy tramita otro proyecto urgente, la Ley sobre Áreas Protegidas. Pero en el caso específico de la Ley de Integridad Pública, ¿cómo entiende usted estas reformas, especialmente al Código Orgánico Monetario y Financiero, y este tema específico del control más riguroso de las cooperativas, dando a entender que en el país no ha funcionado a cabalidad la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Le hemos escuchado al propio superintendente de bancos actual, Roberto Romero, de algunas debilidades en los controles con las cooperativas que manejan ingentes recursos de los usuarios. ¿Cómo ve usted esta reforma, doctora Rosa Matilde Guerrero? Buen día. Buenos días, Miguel. Primero, un gusto estar con Abelardo, a quien siempre sigo y escucho valiosos comentarios, además por su gran experiencia en los temas financieros. Igual un gusto estar con Ruth. Siempre para mí estar en sus programas y con su audiencia es grato. Este tema en el que yo suelo hacer una broma del que ya no me gusta conocer, conocía antes, ahora ya uno dice, sería bueno ya no conocer, ¿no? A ver, hay tres reformas claves en esta última ley de integridad. La del Banco Central, yo diría en general más bien es positiva.
que el Banco Central pueda adquirir, ¿no es cierto?, cobertura para riesgos por fluctuaciones en los precios, ejemplo del petróleo. Eso sería en general positivo, siempre y cuando se lo haga de forma transparente y se lo pueda además contabilizar de forma adecuada. Eso yo lo dejaría hasta ahí. El que se valide la autonomía administrativa financiera del Banco Central creo que también es positivo, que quede así declarado y escrito. Eso me parece que no es redundante, creo que es absolutamente correcto. Luego veremos lo positivo de haber conformado un ente único normativo del sector financiero. Todo dependerá de cómo se lo lleve adelante, sobre todo en una economía pequeña, siguiendo los estudios que hay al respecto, ¿no es cierto? Porque se gana en economías de escala. Eso nos ha enseñado, yo creo, que la tradición, la importancia de tener un ente de supervisión del sector normativo del sector financiero, sobre todo cuando hay el riesgo, ¿no es cierto?, inherente de riesgos sistémicos, justamente de lo que se habla en la ley. Y ya con respecto al sector cooperativo, Miguel, si me permite, creo que ya se venía desde hace algunos años mencionando algunos temas que creo que tienen que ver básicamente con tres hechos, ¿no? Es decir, varias de las cooperativas, pero algunas del sector, del segmento 1, y yo no creo que vale la pena generalizar porque no es adecuado, porque hay varias que igual han sido muy bien manejadas, y eso para quienes comparten conmigo esta mesa creo que es clave decirlo, porque la confianza en el sector financiero es fundamental, por eso es tan delicado el cómo está escrito. Están escritos los artículos y es un único artículo además, ¿no es cierto? Venían teniendo indicadores de mora superiores a los de la banca, es cierto, pero no todas, no todas. Pero además de tener indicadores de mora superiores a los de la banca, la cartera mala, digámoslo así, o como se conoce, improductiva, no necesariamente estaba totalmente provisionada. En promedio tenía provisiones hasta de un 65-70%. ¿Qué podía hacer ahí, no es cierto, para lograr una cobertura total y una capitalización total? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, utilizar futuras, el uso de utilidades futuras, ir hacia procesos de refinanciamiento, que no solo lo ha hecho el sector cooperativo en este país, sino también el sector bancario. De esto me dirán, estarán de acuerdo conmigo Abelardo y Ruth, ¿no es cierto? Utilizar recursos patrimoniales adicionales, pero esto ya lo habían venido haciendo. Entonces, en general, los sectores financieros después del COVID han tenido que fortalecerse. Entonces, esto es un hecho que también creo que tenemos que contextualizarlo debidamente. Pero como no es fácil, y más aún en un sector donde se caracteriza por el hecho de que sus socios, ¿sí?, no necesariamente poseen capital, pero además cada socio, independientemente de los depósitos que tenga y del valor que aporten al patrimonio, tiene un voto, que esa es una gran diferencia con los bancos, tiene un voto, ¿sí? Entonces, la capitalización no es igual de fácil que en la banca. Por ende, la necesidad de una gestión adecuada, eficiente, la necesidad de que su cartera sea transparente, clara, gestionada de forma eficiente, es mucho mayor que en el sector bancario. Por ende, la necesidad de un supervisor fuerte es igual de importante o mucho mayor que en el sector financiero. Por ende, la necesidad de un gobierno, de un consejo de administración, que es el símil de un directorio de una banca, es igual de necesario. Y eso es parte de lo que estamos viendo, que fue una debilidad del sector cooperativo. Y como dijo Ruth, ya el EPSAP
hace más de 1 año y medio, lo definió. Una de las debilidades del sector cooperativo fue la falta de un consejo de administración, de un directorio, digámoslo, como lo que tiene la banca en el sector cooperativo. No en todas, y perdonen Miguel, perdonen contertulios que afirme esto, porque hay consejos de administración de cooperativas muy fuertes, muy adecuados, con niveles técnicos, yo creo que de reconocido prestigio. Entonces, esta situación del sector cooperativo creo que hay que fortalecer, pero hay que fortalecer independientemente de si están en un supervisor o en otro supervisor. Y el supervisor tiene que ser fortalecido, ya sea que sea el supervisor bancario o el supervisor de cualquier, es decir, el supervisor de las instituciones financieras debe tener, como acaba de decir Ruth, independencia administrativa e independencia financiera. Esos son los elementos que el EPSAP también señala. Y creo que a nuestros supervisores la institucionalidad les hace falta. Es una debilidad intrínseca de nuestro sistema. Eso creo que tampoco ha sido topado con claridad en la Ley de Integridad. La necesidad de fortalecer la autonomía administrativa y financiera de los supervisores en general, ya sea de la economía popular y solidaria o la autonomía del supervisor bancario. Dicho eso, y visto ya la ley lo que indica es que las cooperativas sistémicas o que sean definidas como tales pasarán a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Evidentemente, seguramente porque tiene una mayor tradición de supervisión, inclusive más años, ¿no es cierto?, de hacer estos procedimientos. Y para eso, la Junta recientemente, en marzo del 2025, como lo señalaba Ruth, crea una reciente ley para definir técnicamente, con criterios que además son reconocidos a nivel internacional, a qué instituciones las denomina sistémicas. Y esto hace tanto para bancos como para cooperativas. O sea, es nuevo tanto en el caso de los bancos como de las cooperativas. Entonces, uno entendería que más o menos la nueva junta, que de alguna manera es una mixtura de las dos juntas, va a tomar esa norma, que es la norma 0141 emitida en marzo del 2025. Pero además uno entiende que tanto la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que por cierto, en estos meses con la nueva superintendenta, yo creo que ha hecho avances muy positivos y ya hablaremos, por ejemplo, exigir a todas las cooperativas del segmento 1 que provisionen la cartera improductiva en 100%. Yo creo que eso va en la línea correcta. Entonces, tanto el sector cooperativo como el sector bancario, pero el sector cooperativo ya ha ido en la línea de definir cuáles son las cooperativas sistémicas. ¿Qué hace esta nueva ley? Creo que va en la línea de lo que ha venido haciendo la Junta Financiera, que ahora se uniría con la otra. Pero me parece que lo que pide la nueva ley va a requerir mucha estrategia, mucha comunicación y mucho respeto a los principios de un sistema de asociación que es distinto al de la banca para, ¿no es cierto?, buscar socios, en el caso que se requiera, que puedan fortalecer el capital de las entidades que así se consideren que requieran más capital, porque uno debería pensar que cuando se dice en la ley que son entidades que son sistémicas y para cubrir el ahorro de los ciudadanos en las localidades, es porque van a requerir seguramente capital. Ahí estoy yo haciendo una interpretación de la norma. Entonces, si es así, la ventaja de esta norma sería que el Estado de alguna manera estaría haciendo esta norma para que estas entidades cooperativas que estarían pasando a ser sociedades anónimas encuentren mayor espacio para capitalizarse. Creo que esa sería la mayor ventaja, siempre y cuando se respete el proceso de que sean decisiones en asambleas generales, votadas por los socios, ¿no es cierto? Y se les dé la primera opción, efectivamente,
de pasar a ser accionistas, pero además con procesos de asambleas generales, porque las 562 cooperativas que durante 10 años se dejaron de existir o pasaron a ser absorbidas por otras, habría que ver qué procesos de asambleas generales sufrieron para hacer estos procedimientos. ¿Y cuántas cooperativas hay, doctora Rosa Matilde Guerrero, en este momento, controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Este rato exactamente, mi querido Miguel, son 398 cooperativas y más de 1000 cajas de ahorro. Y cooperativas no financieras, no tengo el número. Es decir, es una locura el sector que regula esa superintendencia. Por eso la necesidad, además del fortalecimiento financiero y administrativo. Bienvenido al economista Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex presidente de la Junta Monetaria, con toda la experiencia que tiene. ¿Cómo ve estas reformas a la Ley de Integridad Pública y este primer tema que ha sido abordado ya por Ruda Regui y Rosa Matilde Guerrero de las cooperativas? Esto no constituye un problema extremadamente complejo cuando hay decenas de miles de usuarios vinculados a estas cooperativas. Gracias, Miguel, por esta nueva oportunidad. Un gusto saludarle a Rosa Matilde y a Ruth. Siempre es grato volverles a ver y a escucharles sus opiniones que son tan valiosas. Mi primera gran opinión sobre la reforma al Código Monetario y Financiero es realmente que se trata de una buena reforma. Va en la dirección que hemos estado solicitando desde hace mucho tiempo, de corregir las enormes debilidades de carácter institucional y la dispersión institucional que ha existido para la regulación y control de todo el mercado de carácter financiero, incluyendo mercado de valores y de compañías de seguros, como bien está contemplado en esta reforma, de tal manera que yo creo que el agrupar la responsabilidad de la regulación y control y fijación de política monetaria y financiera en una sola institución me parece que ayuda de manera considerable a superar los desentendimientos que hemos visto a lo largo de los años entre las dos juntas, la Junta Monetaria y la Junta Financiera, y las dificultades que han tenido inclusive ambas juntas para poder cumplir sus objetivos por la carencia de equipos técnicos que les puedan soportar o apoyar en el análisis de sus responsabilidades. Entonces, creo que aquí hay una corrección estructural fundamental y de esta manera estamos ante una situación, yo diría, mucho más sólida y mucho más responsable al saber qué tipo de funciones tiene cada una de las distintas instituciones que conforman este gran mundo de la intermediación monetaria y financiera. Lo segundo es que en esta reforma se agrupa todo el sistema monetario y financiero. Y la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera tiene capacidad de normar mercado de capitales, mercado de aseguramiento, seguros, sistema bancario, sistema de cooperativas y cualquier otro tipo de intermediación que trabaje con el dinero. De tal manera que un solo organismo puede emitir y va a emitir o tendrá que emitir normativas que sean coherentes para todo el sistema y que eviten yo diría, los tratamientos discriminatorios que se produjeron a lo largo de los tiempos entre diversas estructuras legales, pero con el mismo manejo de riesgos. Por ejemplo, el manejo de riesgos de una cooperativa es igual al manejo de riesgos de un banco. Maneja dinero, presta dinero, está dentro de un mercado
y la normativa de regulación y de control de riesgos debe ser similar. Igual cuando estamos hablando nosotros de grupos financieros que incluyen al sistema de aseguramiento o de seguros y de ahora también de todo lo que es el sistema de salud prepagada, que también estaba fuera del sistema. Entonces, en ese sentido, nosotros, y yo creo personalmente que la reforma va en la dirección correcta. Además, las responsabilidades, las funciones y la organización que toma esta nueva junta va a tener el respaldo técnico del Banco Central del Ecuador, que se convierte por la disposición de esta reforma en la Secretaría Técnica, a través de la cual se va a poder preparar los estudios, los informes de respaldo para las distintas decisiones. De esta manera, el Banco Central recupera una de las funciones que le fueron arrebatadas por las malas recomendaciones que hubieron, especialmente por parte de algún organismo multilateral que con poco criterio, yo diría, de manejo operativo y escaso criterio de la realidad ecuatoriana, llegó a condicionar la normativa institucional que hoy día está siendo reemplazada con el beneplácito de esa misma institución multilateral. De tal forma que vamos a tener un Banco Central mucho más dedicado al trabajo que siempre lo hizo en la historia, que es el trabajo de la investigación monetaria y económica en general, con responsabilidad absolutamente establecida en la ley, en su calidad de Secretaría Técnica de todo el sistema. El siguiente tema también tiene que ver con la obligación que se impone a todas las instituciones para entregar los datos que correspondan y que sean requeridos por el órgano de regulación. De tal manera que en ese sentido, inclusive el SRI, el Servicio de Rentas Internas, tendrá la obligación de entregar información para poder realizar los análisis que sean debidamente sustentados para la elaboración de políticas de regulación y control de los riesgos en el sistema financiero. A mí me habría gustado que la reforma también abarque la consolidación de las superintendencias, en donde en lugar de hablar de una superintendencia de bancos y una de la economía solidaria, hablemos de una superintendencia de control financiero, y que inclusive se le devuelva a la superintendencia, que hoy día se llama de bancos, la supervisión del mercado de valores y de las compañías de seguros, dejando a la superintendencia de compañías el plano de todo lo que es instituciones no financieras. Eso me habría gustado verlo también en la reforma, pero ya habrá tiempo en algún momento de que se pueda unificar eso para fortalecerle a la superintendencia, de tal manera que tengamos un organismo de política y un organismo de control en el manejo del sistema económico. El Banco Central, por su lado, también recupera, yo diría, su seniority con la declaración de independencia administrativa, financiera y operativa en la ley, con el respaldo explícito de una disposición que está contenida ahí, y le da también al Banco Central ya un papel mucho más protagónico y responsable dentro de este gran campo y delicado campo de manejo de la intermediación financiera. Entonces, yo le veo bien, están explícitas algunas operaciones, como la que mencionó Ruth en algún momento, y también habló Rosa Matilde, de que el Banco Central pueda realizar realmente operaciones de protección de activos o de control de pasivos, de tal forma que en ese sentido le pueda dar menos incertidumbre a la economía cuando sea necesario y se combata la volatilidad. En lo que tiene que ver con la conversión de las cooperativas
en bancos y el traslado a la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos. Recordemos que hoy día las cooperativas ya representan el 30% del mercado financiero privado. De tal manera que es un tamaño que por sí es ya sistémico. Es lógico y creo que ha sido clara la exposición de Rosa Matilde, es decir, dentro del sistema de cooperativas hay muchas cooperativas que están muy bien manejadas y eso hay que reconocerlo. Hay otras que no tanto. En los bancos sucede exactamente igual. Hay bancos que están en muy buenas condiciones y hay otros que no demuestran ser manejados con la debida diligencia y el cuidado con que se merece. Pero es parte Si de me la... permite, para que continúe, economista Blas Pachano, hace unos meses, se cerró un banco. Precisamente la Superintendencia de Bancos dio paso a ese proceso, precisamente por la debilidad de esa institución bancaria. Así es, el famoso Amibank, que ya no pudo cumplir con sus obligaciones. Pero eso, digamos, eso es natural dentro del sistema y tenemos que tener los instrumentos para prever, para controlar que los riesgos no desborden a la viabilidad de estas instituciones. Ahora, habrá que ver de qué manera la nueva Junta determina cuáles son los parámetros que se establecen para esta conversión de cooperativas en bancos y tener también claro el procedimiento que van a seguir. Lo que está dispuesto en la ley es que esas cooperativas deben transformarse en bancos. Esa es la disposición, yo diría, tajante que hay ahí para que pasen a ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Que ese es un proceso que requiere que se reúna la Asamblea General de Socios, que tome la decisión y todo, pero teniendo una dificultad, hay que buscarle algún grado de solución que sea objetivo. A mí no me hubiera molestado que pasen las cooperativas que crean que cumplen con esos parámetros en su calidad de tales a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Es decir, con la misma categorización de cooperativas. Ahí lo que nos interesa es que la normativa de regulación de bancos y cooperativas sea exactamente igual. Sea exactamente igual. Cuando a uno le dicen que la liquidez debe ser X, es lo mismo que esa liquidez en una cooperativa, que en un banco, que en una mutualista. Y no porque es pequeña o no porque los propietarios son gente de escasos recursos y son solo socios o porque los otros sí son conglomerados financieros mucho más evidentes y todo, van a manejar la liquidez con concepto diferente. El riesgo es exactamente el mismo. Y hay que exigirles a las cooperativas, como a los bancos, como a cualquier otro tipo de intermediario, que cumplen con las normativas y el Ecuador debería aprovechar de esta reforma para aproximarse más a la normativa mundial, que es la normativa de Basilea, que es la normativa que se va modernizando conforme vamos aprendiendo los cambios que se producen por razones tecnológicas, por el cambio en las estructuras económicas del mundo, se van incorporando al sistema financiero y que requieren realmente una modernización de esas regulaciones. Pero en general, yo diría, esta reforma va en la dirección correcta, nos va a ayudar a tener mejores, fórmulas de responsabilidad. Ya no habrá el juego de a quién le corresponde tomar determinada decisión, sino que le tenemos bien precisado. El organismo responsable de la regulación y de la política del sistema financiero se llama Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. El organismo técnico que tiene que dar todos los insumos se llama Banco Central del Ecuador. Y los organismos de control son Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Solidaria y, en cierta medida, la Superintendencia de Compañías. En ese campo es en donde yo creo que todavía tenemos un trabajo por hacer.
A ver, a propósito de lo que señala el economista Abelardo Pechano, doctora Ruda Regui, cómo fortalecer estos controles que debiera ser no solo para las cooperativas, sino los bancos, pero de alguna manera se ha advertido en el número amplio, como nos citaba Rosa Matilde Guerrero, 398 cooperativas y más de 1000 cajas de ahorro y crédito. ¿Cómo fortalecer esos controles en garantía de los recursos que confían decenas de miles de ecuatorianos? Gracias, la pregunta. Yo creo que es importante un poco entender que el sistema financiero y el sistema digamos, económico tienen unos vínculos importantísimos que configuran precisamente la estabilidad económica y financiera. Esos vínculos están dados por temas contables, es decir, cómo se registran, ¿no es cierto?, en balances, cómo se contabilizan las cuentas de los sistemas. Luego está el marco normativo, cómo las instituciones, por ejemplo, superintendencias emiten regulación secundaria y cómo instituciones como la Junta emiten regulación primaria. Y todo esto, como usted bien dice, ¿verdad?, llevamos a la práctica para que podamos cumplir algo que ya hemos dicho que manda la Constitución. En esta nueva configuración se recoge en mucho la reforma que ya se hizo en la Ley de Defensa de la Dolarización. ¿En términos de qué? De que en esa ley ya se introdujeron los colchones de capitalización para lo que decía justamente Abelardo, que es el tema de riesgos, por supuesto, pero también para lo que dijo Rosa Matilde, que es todo aquello que tiene que ver con el riesgo de contagio, por ponerlo de alguna manera, y todo lo que tiene que ver con el riesgo transfronterizo que tienen las instituciones. Bien, en este sentido, también es importante mencionar que estas normas a las que nos hemos referido y que manda la Constitución, que tiene que ver con la transparencia, ¿verdad?, tienen que ir de la mano de tan importante para que nosotros podamos regular el capital, para que podamos regular la liquidez. Las normas tienen que revestirse de ese concepto. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando de que pasan estas cooperativas por la sistemicidad que tienen las cooperativas, es decir, por el riesgo sistémico que entrañan en este momento estas cooperativas, que en su conjunto, si el sistema de cooperativas representa alrededor del 30%, que lo sabemos perfectamente, medida por activos o por pasivos, es verdad que también estas cooperativas que va a identificar la Junta tienen que ser significativas. Es decir, de ese 30% tienen que tener un peso, porque si no, no tendría sentido la reforma, no tendría sentido convertirlas a sociedades anónimas. Dicho eso, esta sistemicidad de las cooperativas y este potencial riesgo de contagio existe, ya está cuantificado. No es que a partir de la reforma y de la estructuración de la Junta nosotros nos vamos a dar por enterados. Entonces, este es un elemento básico y fundamental a la hora de lo que decíamos antes, de que se necesita el fortalecimiento institucional, tanto, y qué bueno que ahora esté reconocida la independencia del Banco Central, pero también de las juntas y también de las superintendencias. Y ese fortalecimiento tiene que ir más allá de, yo lo he dicho, de que conste en la Constitución o de que conste en el Código Monetario Financiero o de que conste en las reformas. Tiene que ejercitarse, tiene que ejercerse, tiene que dar cabida las instituciones que les corresponde dar cabida. Si las superintendencias tienen contribuciones de los organismos que controlan, esas contribuciones tienen que estar destinadas no precisamente a financiar otro tipo de necesidades del Estado, sino a financiar exactamente la mejora de los procesos de supervisión,
pero también la mejora de los instrumentos a través de los cuales se hace la supervisión y, por supuesto, la calidad de sus supervisores, ¿no? El estándar al que tienen que llegar estos supervisores. Esto hace mucho. Esto hace mucho también para que la regulación secundaria que hacen estas instituciones vayan, como había dicho Abelardo, hacia los estándares internacionales de Basilea III. Hay una hoja de ruta, quedó hecha una hoja de ruta en su momento para ir camino a Basilea III. Parte de estas partecitas que llevan en ese camino, en esa ruta, en esa guía, están ya determinadas y hay que seguir conforme lo dice también el EPSAP. Pero la otra cosa que necesitamos nosotros también es el inteligenciamiento respecto de estas otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo, para propender a hacer una carrera institucional, para propender a dar estabilidad a los supervisores. Son cosas importantísimas. Y dentro de lo que tiene que ver con las reformas al marco legal, en la Superintendencia de Bancos, en mucho se ha hecho reformas al marco legal para ir a tono a los estándares internacionales, incluyendo las reformas que tienen que ver con la sostenibilidad, es decir, el riesgo ambiental y el riesgo social. Y otras reformas también han sido adoptadas recientemente por la CEPS. La CEPS en este último periodo ha tratado de igualarse en términos de mejorar su supervisión por riesgos. Y todos entendemos perfectamente que ese estándar de la supervisión por riesgos nunca debió haber estado diferenciada entre Superintendencia de Bancos y entre las CEPS, siempre debió haber sido el mismo. Y los esfuerzos que hacen las instituciones para llegar al estándar siempre debió haber sido también el mismo, siempre y cuando se contaría con los recursos y con la independencia. Y también es importante decir que de cara al futuro se necesitan esos recursos, porque de cara al futuro, y lo vamos a comentar, nosotros, me refiero al país y por supuesto a nuestras instituciones de control, tienen que llegar a una RegTech, es decir, una regulación de la parte de tecnología, y a una SupTech, que es la supervisión tecnológica. Pero para eso, en cambio, necesitamos el inteligenciamiento y el entendimiento de otro partícipe de este sistema, que es la justicia. La justicia, y ya lo hemos comentado antes, para que los procesos de supervisión no puedan ser desnaturalizados o no puedan ser simple y llanamente no entendidos y no respaldados en su concepto. Es decir, no puede la justicia tomar acciones de protección a las acciones de control que tiene un organismo como es la Superintendencia de Bancos. Eso no puede darse, menos todavía cuando no hay una inteligencia al respecto. Y lo otro es, frente a este tema de la tecnología, de cara al futuro, como tenemos mucha más información, o tendríamos la disposición de mucha más información y tenemos mejor capacidad de procesamiento de esa información, pero lo tenemos del lado bueno y del lado malo. Entonces, del lado malo, ustedes están viendo que cada vez hay muchos más ciberataques, hay muchas más complicaciones de esa naturaleza, incluso hay secuestros que hacen a las instituciones. No solamente me estoy refiriendo a las instituciones bancarias o del sistema financiero, sino en general esta retención que se hace por momentos en donde todo esto que se denuncia ante el sistema judicial debería tener una resolución expedita, oportuna. Es decir, tienen que ser muchos más diligentes en los procesos y en los tratamientos de este tipo de problemas. Eso hace en mucho el respaldo institucional que se necesita. Y creo que eso nos va a ayudar enormemente. No me quiero detener más en términos de que en la medida en que se fortalezcan tanto las CEPS como la Superintendencia de Bancos, vamos a tener en general todos lo que se necesita, que es una mayor confianza en el sistema, que es una mayor estabilidad, sin lugar a dudas, y que eso nos va a permitir ir complementando el marco normativo que nos lleve a cerrar las brechas que tenemos actualmente todavía en materia de los estándares internacionales, es decir, precisamente en lo que tiene que ver el Comité de Basilea. Quiero nada más que
hacer un punto en este elemento que es la transformación de la que estamos hablando de las cooperativas a sociedades anónimas. Porque si bien es una enorme carga, peso, digamos, dentro de lo que le toca a la Junta en apenas 90 días, no es menos cierto que aquí hay un elemento un hilo muy delgadito del que nos tenemos que preocupar. Y es que en lo que decía Rosa Matilde, que cada socio es un voto, y que las decisiones, por tanto, ¿no es cierto?, son tomadas en ese concepto, también en la naturaleza del cooperativismo, cuando cada socio integra la cooperativa, es decir, ha cumplido con unos requisitos mínimos para ser un cooperado o un miembro de la cooperativa, en el momento en que se constituye miembro de la cooperativa, tiene la puerta que se abre, que tiene acceso a los productos y servicios que puede obtener de la cooperativa. Pero el producto más importante que buscan las personas en una institución de intermediación financiera es el crédito. Entonces es el crédito en principio y el ahorro. Claro, en la contraprestación, digamos, en los certificados de aportación, yo pongo mi plata y eso me da derecho a que yo pueda entonces en la cooperativa tener crédito. Yo soy el socio y yo tengo votos y yo tengo un crédito. ¿Qué pasa en los bancos? En los bancos no funciona de esa manera. El accionista no puede, no debe tomar créditos del banco en términos de crédito, de vinculación, en términos de créditos vinculados. Entonces hay que pensar cómo habría o cómo tendría la Junta, porque esto no lo ha puesto la reforma de la ley, esta capacidad y esta posibilidad. Esto, más allá de todas las variables que se tengan que tomar en cuenta para definir cómo en la parte societaria se puede hacer o cómo no se puede hacer. Creo que esos son elementos que quedan ahí pendientes todavía para desarrollar y para pensar en términos de lo que va a ser ahorita mismo la Junta. Y Doctora Rosa Matilde Guerrero, ¿qué va a gracias. pasar con aquellas cooperativas que no estén, al igual que otras, que son bien manejadas, bien controladas? ¿Qué va a pasar con esas cooperativas que pudieran estar en problemas y que por la debilidad de los controles de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria han llegado a una situación de tal manera que, por ello, esta reforma que determina que se pase a ser una sociedad anónima en el sistema bancario y financiero? Miguel, si me permite, yo sí quisiera alegrarme primero del comentario de Abelardo, porque cuando uno llega al nivel que ha llegado Abelardo, entonces uno puede decir las cosas que él acaba de decir, pero además de sentirme identificada y agradecerle, porque él sabe que en su momento, tanto Ruth como yo, fuimos de las personas que creímos profundamente que en este país se debía mantener una única entidad normativa del sistema financiero para que haya una suficiente coordinación, básicamente por tres elementos, ¿no es cierto? Porque la estabilidad del sistema financiero depende o busca solucionar tres problemas: el riesgo sistémico, el riesgo de contagio, asimetrías de información y problemas potenciales de monopolios en un sistema financiero. Eso es lo que en general se debería normar, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede hacer eso? Básicamente, si es que hay una entidad que coordine todo el sistema financiero de manera adecuada, y creo que Abelardo lo ha dicho con claridad, y por eso yo también me permitía decir, creo que en términos, por ejemplo, del Banco Central,
la norma efectivamente va en la línea correcta, ¿no? Y no quería yo entrar en más detalles, pero creo igual que Abelardo. Y creo que Abelardo lo dijo con claridad ya, que más bien creo que es un paso hacia adelante. Es regresar, pero para el país significa un paso hacia adelante porque es tener una única entidad que norme, busque una coordinación adecuada y en ese sentido más bien fortalezca lo que sería el proceso de estabilidad financiera. Y en ese sentido, además, fortalecer inclusive los procesos de supervisión financiera en términos de qué, de requerir la información, como decía Abelardo, y la capacidad de persuasión moral a todas las entidades, y ahí voy a lo que usted comentaba, Miguel, de persuasión moral altamente efectiva sobre la norma para ejercer la normatividad en las entidades a las cuales supervisa. Por otro lado, ¿no es cierto?, poder requerir elementos de mayor capital, etcétera, pero además ser neutral en la normatividad, que ya es lo que mencionaba Vlad. Pero ahí, justamente cuando usted mencionaba eso, ¿qué va a pasar con esas entidades? Nuevamente, permítame estar de acuerdo tanto con Abelardo como con Ruth. Quizás lo importante es quién y cómo lo supervisa. Lo importante es que estas entidades puedan fortalecerse. Es decir, que si les hace falta capital, puedan tener más capital. No importa si son bancos o son cooperativas, pero que se les abra la posibilidad de tener más capital, de que tengan un seguimiento continuo, por ejemplo, para que incrementen las provisiones, que no puedan dar créditos malos, que efectivamente, ¿no es cierto?, en los consejos tengan funcionarios técnicos. Lo que decía Abelardo, que no puedan, si toman riesgos y los aportes al fondo de liquidez tienen que ser lo mismo para los bancos que para las cooperativas. La norma no puede ser distinta. Por ejemplo, a lo que se refería Ruth, yo tomo un crédito en una cooperativa y el 3% de mi crédito va a capitalización y eso no se me devuelve. Eso es una ventaja comparativa frente a una institución financiera. Entonces eso pone la cancha inclinada. Antes habían otras ventajas, eso ya se ha ido normando. Por ejemplo, las provisiones eran diferentes, eso ya se ha ido regularizando. No puede volver a repetirse eso. Entonces, lo importante, más allá de si se llaman bancos o cooperativas, es que tengan la misma normatividad. ¿Qué va a pasar? Yo creo que lo que habría que buscar es que aquellas a quienes les hace falta provisiones y capital tengan un tiempo prudente para que puedan capitalizarse y que el procedimiento sea transparente y claro para que la confianza de los socios no entre en juego. Pero por otro lado también, y esta me parece que es uno de los temas más importantes, se fortalezca la supervisión tecnológica de los entes de control y ojalá pronto puedan trabajar o juntos haciendo un único tipo de supervisión, como lo mencionaba ya Abelardo, pero supervisión tecnológica para que puedan prever inclusive qué tipo de entidades, con qué características podrían entrar en un deterioro, porque si usted tiene ya una gran cantidad de información, si utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático, si ya se repite en cierto tipo de comportamiento, puede prever mucho más fácil de lo que hacíamos antes. Y esas herramientas de supervisión tecnológica debería estar aprovechando ya el supervisor. Deberíamos estar ya pidiendo, ya se lo hizo, pero deberíamos volver a hacerlo y con mucha más fuerza los supervisores, la Junta de Política, para poder prever más rápidamente, porque el sistema financiero, la banca ha avanzado muchísimo en lo que es el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, y los supervisores deberían estar atrás, entendiendo los modelos de la banca, evitando las cajas negras, entendiendo cómo lo hacen, porque si no, por más junta única y supervisor único, si ese proceso de fortalecimiento no se da,
que no vayamos a tener sorpresas, por más que cambiemos ciertas cooperativas de hacer bancos. Creo que va esto por fortalecer las instituciones y de manera urgente, porque la tecnología no vaya a ser que nos supere. Entonces, realmente la supervisión tecnológica o subtech creo que es una urgencia, se ha vuelto una emergencia y una necesidad de que en realidad pongan el dedo en la llaga las primeras autoridades de supervisión en ejercer y llevar adelante estos procedimientos ya, para prever inclusive, por ejemplo, el que se vayan de línea las apps, los cajeros. Todo esto se puede prever ahora. De hecho, Basilea hace 10 días acaba de sacar un documento nuevo sobre supervisión tecnológica, demostrando que eso es urgente, en la línea de lo que decía Belardo y Ruth. Entonces, creo que más allá de si se transforman o no, hay que capitalizarlos con una línea de comunicación clara, donde los socios decidan, pero darles las opciones de que capitalicen, se fortalezcan, pero además el supervisor tiene que fortalecerse en este nuevo tipo de supervisión y de manera urgente. Es mi criterio. Economista Belardo Pachano, quisiera pasar a un tema también importante que ya se han referido algo sobre el presente y el futuro del Banco Central del Ecuador. El Banco Central, como sabemos, con la dolarización hace 25 años dejó de ser un banco emisor. ¿Cuál debiera ser el papel del banco? Porque hemos escuchado voces de reconocidos académicos, economistas como Pablo Lucio Paredes, voy a citar, que él se pronunciaba sobre la necesidad, a su criterio, que no debe cumplir ninguna función monetaria y que en esas condiciones pudiera transformarse en algún otro tipo de institución y no en las condiciones originales, que incluso en ese sentido debiera eliminarse el Banco Central como tal y que pasa a ser otra institución. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo no comparto esa visión. He sido crítico sobre la opinión de que la solución del problema de defensa de la dolarización está en eliminar el Banco Central del Ecuador. Me parece muy simple y poco, digamos, sustentada en una realidad como la nuestra. El Banco Central del Ecuador maneja el sistema de pagos de tal manera que la totalidad de las transacciones financieras que se hacen en el Ecuador pasan por el Banco Central y las que hacemos con el exterior igual. De tal manera que para efectos de la evaluación de los fenómenos y problemas de carácter monetario del Ecuador, tanto en balanza de pagos como al interior de la economía, la información que recabe el Banco Central del Ecuador es extraordinariamente importante. Y ha sido siempre el Banco Central a lo largo de los años, desde el año 1927, cuando se lo fundó, el centro yo diría, de creación y de discusión de política de corto plazo, básicamente de política monetaria. Porque ahí se conjugan prácticamente todos los indicadores y se ven todas digamos, los riesgos que van apareciendo a lo largo del tiempo en el quehacer diario de las economías. De tal manera que el Banco Central, sin ser un banco emisor, es un banco que tiene unas características especiales de ser el custodio de la liquidez primaria de la dolarización. Y obviamente esa liquidez primaria que se refleja en la Reserva Internacional es el indicador crítico que requiere de un administrador profesional, que además tiene que conocer lo que está sucediendo en la estabilidad del sistema financiero para poder asegurar que ese nivel de liquidez es el requerido, el adecuado, el mínimo, que nos asegura que el modelo está funcionando. Hay algunos que sostienen que el Banco Central siempre puede ser una fuente llamémoslo así, de atracción para el financiamiento del déficit fiscal.
Sí, puede ser. Pero ¿quién dice que sin el Banco Central ese problema desaparece? Porque alguien va a tener que administrar la liquidez de la economía ecuatoriana. Alguien. Y con algún tipo de poder público, para que pueda realmente llevar adelante esta tarea delicada. Y en ese sentido, entonces, el problema no es la existencia del Banco Central, sino la persistencia del déficit fiscal. Lo que hay es que arreglarle al déficit fiscal y no hay que buscarle la solución a un problema cargándole la responsabilidad a otro tipo de institución. Con lo que acaba de resolver con esta reforma, el Banco Central, digamos, recupera ese señoreaje técnico que le fue arrebatado. Hoy el Banco Central, al ser la Secretaría Técnica de toda la política financiera, tiene que volver a recuperar esa capacidad de análisis para que la Junta de Regulación Financiera pueda tomar las decisiones adecuadas y también para receptar toda la información de todos los organismos de control del sistema que le van a nutrir de una manera mucho más sistemática y nos va a enriquecer a todos. De tal manera que en lugar de pensar en eliminar, yo creo que hay que fortalecerle institucionalmente, como hay que fortalecer a las demás instituciones que conforman este núcleo de la economía. Y ahí hay, Economista Abelardo Pachano, si me permite, a propósito de lo que usted señala, ¿cómo quitar aquello de que el Banco Central sea financista del gobierno de turno? Aquí en el país se ha abusado de eso. Y en bueno, ahora dolarización es complicado porque en el Banco Central se deposita sagrados recursos como el encaje bancario, que son sagrados de los usuarios del sistema bancario y financiero. ¿Cómo quitar? El Código Monetario dice que no podrá financiar al gobierno, pero en la práctica, ¿qué han hecho gobiernos abusivos, como fue el de la Revolución Ciudadana, que se tomó recursos del Banco Central? Bueno, ellos se tomaron los recursos porque no había una disposición tan clara y terminante como la que tenemos hoy. Y fueron por un resquicio legal y rompiendo un principio de política consistente con la dolarización. Y ellos tienen esa responsabilidad. Pero yo espero, confío, que los políticos ecuatorianos hayan comprendido las consecuencias de utilización del Banco Central con propósitos de carácter fiscal dentro de un modelo de tipo de cambio tan rígido como es el de la dolarización. Y si queremos entrar en una reforma estructural, yo he propuesto desde hace algún tiempo la necesidad de sacarle del Banco Central los activos y pasivos del sector público y pasarle al Banco del Estado. Que el Banco del Estado sea el agente financiero del Estado y que el Banco Central se quede como el agente del sistema financiero y de la economía privada. Allá no habrían recursos públicos en el Banco Central, estarían las reservas internacionales, el encaje y todo lo que sea necesario para manejar la liquidez de la economía, pero cuando el Estado necesite dinero tiene que dirigirse a su banco, que sería el Banco del Estado. Ahí tenemos un cambio, si es que quieren, de carácter estructural y radical. Pero aquí, volviendo a la reforma, Miguel, en la reforma también se crea una instancia de consejería de carácter consultiva que puede la Junta Bancaria establecerla como órgano de intercambio de opiniones y de escuchar puntos de vista de los distintos sectores económicos y sociales del Ecuador. Y a mí me parece que es una muy buena sugerencia la creación de este consejo consultivo, que no va a tomar decisiones, pero que puede ser un foro de discusión y de análisis de los problemas en un marco de mucho respeto y más que nada en un marco de análisis técnico profundo con los directivos de la Junta de Regulación y de Política Financiera. Y ahí estaríamos reconstruyendo de alguna manera la estructura que teníamos antes de la Junta Monetaria, que siempre fue un foro de discusión y de análisis de las propuestas del Banco Central, de los criterios que tenía el gobierno y de los criterios que tenían los sectores privados. Creo que eso lo perdimos con
la reforma del año 98, de la Constitución del año 98, y en buena hora hoy día se está creando este consejo consultivo. Yo, por último, lo que le diría, Miguel, todo lo que hemos conversado en el día de hoy tiene que responder también a la calidad de los directivos que se va a proponer para que asuman estas funciones en 30 días. Las condiciones de formación son realmente óptimas, profesionales de cuarto nivel de especialidad, con muchos años de experiencia y con una serie de condiciones adicionales. Ojalá el gobierno acierte para bien del Ecuador y de que estos 5 miembros futuros de la Junta de Regulación y Política Financiera tengan la suficiente capacidad para honrar al país y llevarle yo diría, con decisiones para la constitución de un sistema que sea mucho más consolidado, eficiente y transparente, como han dicho mis dos contertulias. Un tema final rápidamente, economista Ruda Regui, el tema del Banco Central del Ecuador y el papel con estas reformas. Como bien lo han señalado ya Abelardo, Rosa Matilde, creo que en realidad es una gran reforma el hecho de darle nuevamente, bueno, a través de lo que dice la Ley de Integridad Pública, esta independencia, al menos este carácter, ¿no es cierto?, de ser un órgano independiente. Creo además que las capacidades del Banco Central perfectamente le dan el espacio para regresar a lo que acaba de decir Abelardo, que es justamente constituirse como una especie de secretaría técnica de la Junta. El hecho de que exista la Junta, una Junta que aglutine todo lo que tiene que ver con la regulación del sector financiero en su conjunto, entendido como tal, creo que es enormemente positivo. Hay cosas y tareas pendientes nuevamente, ya muy bajando, digamos, en esta parte conceptual, que quedan, digo yo, no necesariamente quedan porque nunca se hicieron, quedan tal vez porque de cara al futuro hay que irlas resolviendo también, quedan porque no se han podido mejorar para ir hacia esta internacionalización del sistema financiero, como bien lo dice en su artículo Rosa Matilde. ¿Qué queda, por ejemplo? El tema de tasas de interés. Y el tema de tasas de interés, no sé ahora, pero ese es un tema del Banco Central. No sé qué va a pasar de aquí de cara al futuro. Nosotros en la Superintendencia de Bancos presentamos tres informes hechos en distintos momentos del tiempo, dando unas ideas, una marco de reforma tomados de estándares internacionales, unas acompañadas en su momento del Banco Mundial, otras fueron realmente tomando de ejemplo lo que es una tasa prime para ver cómo podíamos adecuarla dentro de lo que sería digamos, la realidad por la que atraviesa el Ecuador, que hace que además el sistema financiero no termine realmente de ser incluyente, de ser inclusivo, que todavía tengamos exclusión financiera. Estas cosas ayudan en la inclusión financiera, pero lo otro es que en términos también de lo que, digamos, son tareas que todavía están por hacer. Lógicamente, se necesita que las instituciones no tengan que hacer estas inversiones que se Bien, hacen en títulos de deuda. Y finalmente, también, como dijo Abelardo, hay que entrar en un proceso de fortalecimiento del Banco Central para que pueda ejercer estas funciones que va a tener a través de la reforma de la Ley de Integridad. doctora Rosa Matilde Guerrero, finalmente el papel del Banco Central del Ecuador. Sí, yo evidentemente soy una convencida de que el Banco Central ha jugado históricamente un papel fundamental en este país y se le quitó un papel que tenía. Y en dolarización tiene un papel técnico, eh, limitado evidentemente a eso, a un papel técnico. Y hoy, al ser una secretaría técnica,
vuelve a jugar ese papel. Y más aún en un sistema financiero que yo creo que hay que decirlo, que de manera general es un sistema financiero sólido, que se ha modernizado y que además ha avanzado en importantes procesos de inclusión financiera. El sistema financiero como un todo, bancos, cooperativas, etcétera, como un todo. Porque también hay que decirlo, porque es un sistema financiero que ha dado pasos importantes y que por eso mismo es importante que entonces, fortalecida una junta, camine rápidamente a mejorar aquellas trabas que este rato tiene el sistema, que ya los han mencionado tanto Bien. Lardo como Ruth. Pero en ese sentido, el papel del Banco Central será sustancial porque tendrá que darle todo el apoyo técnico a esa junta para que tome esas decisiones. Y Abelardo dijo algo que creo que es clave. Por eso, vital, quienes vayan a la junta, pero también ese órgano que aconseje o que pueda tener ese diálogo representando a la sociedad para que tenga ese diálogo cercano con la junta y puedan con claridad enfocar el desarrollo de un sistema financiero. Y perdonen que repite esto, para que sea más inclusivo, pero inclusive para que esas entidades que pueden ser sistémicas y que la ley dice que se transformen, lo hagan con un plan claro y sin afectar los derechos de los actuales Bien. socios y creando estabilidad y conciencia. Para concluir, economista Abelardo Pachano, positivo entonces en este sentido. Ahora quedan los desafíos a cumplirlos. Así es, y estemos claros en algunos temas. Mientras mejor distribución de responsabilidades tengamos en las instituciones, mayores probabilidades de éxito en la normativa tendremos, porque tendremos claramente definidas las responsabilidades. Hoy día tenemos una sola junta que hará política y regulación, una sola institución que será de carácter técnico y que proveerá de toda la información, y todavía tenemos algunas instituciones que van a hacer control y que ojalá en el futuro podamos agruparlas a esas instituciones para que no haya esta dispersión. Creo que ese es un punto. El segundo punto que es bien importante es que hay que fortalecerles a estas instituciones tecnológicamente, es decir, tienen que volver a tener personal de primer nivel, porque el tema que se maneja es altamente delicado. Y con la inclusión de la tecnología, como Ruth lo ha detallado, también ahí tenemos nosotros la necesidad de buscar mayor eficiencia en las instituciones, porque la inversión en tecnología es cara. Y hay instituciones que no pueden realmente abordar con suficiencia ese tema. Y finalmente yo diría que el traspaso de las cooperativas a la supervisión de bancos no significa que sean cooperativas que tengan problemas, sino que son cooperativas de un determinado tamaño que ya tienen la equivalencia institucional de un banco. Cuando hablamos nosotros de riesgo sistémico, quiere decir que son de un tamaño lo suficientemente importante. El 80% del valor de intermediación de las cooperativas está en el segmento 1. ¿No es cierto? Y ahí, si no me equivoco, son 10 o 12 cooperativas las que están ahí. La gran mayoría son buenas cooperativas, pero ya son de riesgo sistémico, lo cual quiere decir que no están en malas condiciones, sino que hay que unificar la regulación y el control, porque todas ellas ya son homogéneas a los bancos. El problema de las cooperativas, como hemos hablado el día de hoy, es que por esa estructura de multiplicidad de socios no tienen la capacidad de capitalización que les permita ir creciendo de una manera armónica. Entonces hay un tope que les hace que no puedan ir más allá, salvo que empiecen a tener ciertas distorsiones. Entonces hay que encontrarle una solución amigable, adecuada, dentro de lo que acaba de decir Rosa Matilde. El sistema en general es un sistema muy líquido, sólido, con buenos indicadores de rentabilidad.
Bien, muchas gracias por aportar a este debate a propósito de las reformas vigentes con la Ley de Integridad Pública, reformas del Código Monetario, los desafíos del Banco Central del Ecuador, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria y la Superintendencia de Bancos y los controles a las cooperativas fundamentalmente. Muchas gracias a la doctora Ruda Regui, ex superintendenta de bancos, a la doctora Rosa Matilde Guerrero, consultora y exfuncionaria internacional, y el economista Belardo Pachano, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex presidente de la Junta Monetaria. Muy amables por sus opiniones de la experiencia. Gracias, Miguel. Un buen día. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Todo, Belardo, gracias. Ya, Hasta luego. un gusto saludarles. Vale. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Saludamos también a los seguidores en Ibarra, provincia de Imbabura, a través de FM Ritmo 103.5. A los miles de seguidores de la revista del programa Controversia en Escena, les agradecemos y les deseamos un feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.